El olfato de Rex era tan preciso que podía detectar un grano de azúcar en una piscina olímpica. Pero lo que olió en la casa número 47 de la calle Morelos no era azúcar, era la muerte, y llevaba ahí exactamente 72 horas antes de que llegara el primer cadáver. Lo que descubrieron después cambiaría para siempre cómo la policía investiga asesinatos en serie. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener un superpoder real? Rex, un pastor alemán de 6 años con entrenamiento K9, tenía exactamente eso. Su olfato no era simplemente extraordinario, era sobrenatural. La oficial detective Carmen Valdés había trabajado con muchos perros policía durante sus 15 años en la fuerza, pero Rex era diferente. Mientras otros K9 podían detectar drogas a 50 metros de distancia, Rex detectaba el miedo humano a 200 metros. Mientras otros perros encontraban objetos perdidos siguiendo rastros de 24 horas, Rex seguía rastros de una semana completa, pero su habilidad más extraordinaria era una que Carmen aún no comprendía completamente. Rex podía oler la muerte antes de que ocurriera. El 15 de marzo de 2024, a las 6:47 a.m., Carmen y Rex patrullaban el barrio residencial de San Miguel cuando Rex hizo algo que nunca había hecho antes. Se detuvo completamente frente a una casa amarilla con rejas blancas, comenzó a temblar violentamente y emitió un gemido largo y desgarrador que helaba la sangre. «¿Qué pasa, compañero?», preguntó Carmen, siguiendo la mirada fija de Rex hacia la casa número 47. La casa se veía completamente normal. Jardín bien cuidado, automóvil en la entrada, cortinas cerradas pero no de manera sospechosa. No había signos de violencia, no había gritos, no había nada que justificara la reacción extrema de Rex. Pero Rex no se movía. Sus músculos estaban tensos como cables de acero, sus orejas completamente erectas, y continuaba emitiendo esos sonidos que Carmen nunca había escuchado de él. ¿Drogas? ¿Explosivos? Carmen repasó mentalmente todas las posibilidades de entrenamiento de Rex. Rex negó con la cabeza, literalmente negó, un gesto que había aprendido durante sus años de servicio. No eran drogas, no eran explosivos, era algo mucho peor. Carmen decidió tocar la puerta. Después de 5 minutos de llamar, una mujer de unos 40 años abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, oficial. ¿En qué puedo ayudarla?» «Disculpe la molestia, señora. Soy la detective Valdés. ¿Todo está bien aquí?» Mi compañero pareció detectar algo. La mujer miró a Rex con una expresión extraña. Rex continuaba temblando y había comenzado a retroceder lentamente, manteniéndose entre Carmen y la mujer. «Todo perfecto, oficial. Solo estaba preparando el desayuno para mi esposo». Carmen notó 3 cosas simultáneamente. La mujer llevaba ropa de dormir a las 7:00 a.m., pero ya tenía maquillaje completo. Había un olor extraño saliendo de la casa que no podía identificar, y Rex estaba mostrando signos de estrés extremo que solo había visto una vez antes, cuando habían encontrado un laboratorio de metanfetaminas que había explotado, matando a 3 personas. ¿Podríamos pasar un momento? Mi compañero parece muy agitado. No creo que sea necesario. Como le dije, todo está bien, pero Rex había tomado una decisión. Sin esperar órdenes, se dirigió directamente hacia la parte trasera de la casa, ladrando de una manera que Carmen reconoció como su señal de peligro extremo. «Señora, voy a necesitar que me permita hacer una verificación rutinaria». Durante los siguientes 20 minutos, Carmen registró la casa metódicamente. Todo parecía normal. Cocina limpia, sala organizada, dormitorio ordenado. No había signos de violencia, no había evidencia de actividad criminal. Pero Rex no se calmaba. De hecho, se ponía más agitado mientras más tiempo pasaban en la casa. Cuando estaban a punto de irse, Rex hizo algo extraordinario. Se dirigió al sótano y comenzó a rasguñar una pared específica con tanta intensidad que se lastimó las patas. «Rex, para». Pero Rex no pararía. Continuó rascando hasta que Carmen vio algo que la hizo contener el aliento. La pintura en esa sección de pared era más nueva que el resto. «Señora, ¿cuándo pintaron esta pared?» «Mi esposo la pintó hace unos días. Había una mancha de humedad».
Carmen examinó más de cerca. La pintura estaba completamente seca, pero cuando puso su mano contra la pared, pudo sentir que la superficie debajo era irregular, como si hubiera algo enterrado. Voy a necesitar que llame a su esposo. Está trabajando. No puedo molestarlo. Señora, voy a necesitar que lo llame ahora. La mujer, cuyo nombre era Patricia Moreno, finalmente admitió que su esposo había salido de viaje de negocios 3 días antes y no había regresado. 3 días, exactamente el mismo tiempo que Rex había estado actuando de manera extraña durante sus patrullas. Carmen llamó refuerzos. 2 horas después, un equipo forense completo estaba excavando la pared del sótano, mientras Patricia Moreno lloraba en la parte trasera de un auto patrulla. Lo que encontraron cambió todo. No era el cuerpo del esposo de Patricia, era el cuerpo de un hombre completamente diferente, envuelto en plástico y cal, que había estado muerto durante aproximadamente 72 horas. Pero eso no era lo más escalofriante. Cuando el forense examinó el cuerpo, encontró evidencia de que había sido asesinado de la manera más meticulosa y calculada posible. Y en el bolsillo del hombre muerto, encontraron una lista con 6 direcciones más, todas en el mismo vecindario. Carmen miró a Rex, quien finalmente había dejado de temblar, pero ahora estaba sentado en posición de alerta máxima, con sus ojos fijos en la lista de direcciones. «Rex», dijo Carmen en voz baja, «¿puedes oler lo mismo en esas otras casas?» Rex la miró directamente a los ojos y asintió una vez. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Si Rex estaba en lo correcto, tenían un asesino en serie que había matado a 7 personas y solo habían encontrado a la primera víctima. Durante las siguientes 6 horas, Carmen y Rex visitaron las otras 6 direcciones de la lista. En cada casa, Rex mostró exactamente la misma reacción: temblores violentos, gemidos desgarradores y una fijación obsesiva en áreas específicas de cada propiedad. Primera casa. Rex se dirigió directamente al patio trasero y comenzó a cavar junto a un árbol recién plantado. Segunda casa. Se obsesionó con el espacio debajo de las escaleras del sótano. Tercera casa. No dejaba de mirar fijamente una pared específica del garaje. Cuarta casa. Se acostó junto a un área de concreto recién vertido en el patio. Quinta casa. Comenzó a arañar un closet en el dormitorio principal. Sexta casa. Se negó completamente a entrar a la casa, temblando desde la acera. En cada ubicación, los residentes tenían las mismas características. Vivían solos, habían hecho renovaciones recientes y mostraban comportamiento nervioso cuando llegaba la policía. «Carmen», le dijo su capitán por radio, «necesito que me expliques qué está pasando. Tienes 6 equipos forenses trabajando en 6 ubicaciones diferentes, basándose únicamente en el comportamiento de un perro. Capitán, Rex nunca se equivoca. Si él dice que hay algo muerto en esas ubicaciones, hay algo muerto. Pero Carmen, ¿estás diciéndome que este perro puede oler cadáveres que llevan muertos menos de una semana en 6 casas diferentes? Capitán, estoy diciéndole que este perro olió el primer cadáver 3 días antes de que fuera asesinado». El silencio en el radio duró 30 segundos completos. «Repite eso». «Carmen». Rex comenzó a actuar de manera extraña hace una semana. Comenzó a detenerse frente a estas casas, mostrando signos de estrés extremo. El primer cuerpo que encontramos había estado muerto durante 72 horas. Rex estaba detectando estas ubicaciones antes de que ocurrieran los asesinatos. Durante las siguientes 12 horas, los equipos forenses trabajaron en las 6 ubicaciones restantes, y en cada una de ellas, encontraron exactamente lo que Rex había indicado. 6 cuerpos más. 7 en total. Todos asesinados durante la última semana por la misma persona, usando el mismo método, y enterrados o escondidos de la misma manera meticulosa. Pero había un problema que mantendría a Carmen despierta durante meses. Rex había comenzado a detectar estas ubicaciones una semana antes del primer asesinato. No estaba oliendo cadáveres que ya existían. Estaba oliendo lugares donde ocurrirían muertes. ¿Cómo era posible que un perro pudiera detectar asesinatos que aún no habían sucedido? La respuesta a esa pregunta revelaría
Algo sobre Rex que cambiaría para siempre cómo la ciencia entiende los límites del olfato canino. Y algo sobre el asesino que desafiaría todo lo que creían saber sobre psicología criminal, porque resulta que Patricia Moreno no había matado a 7 personas al azar. Había estado siguiendo órdenes que recibía de alguien que conocía las habilidades sobrenaturales de Rex, que había estado usando esas habilidades para planear los asesinatos perfectos. La investigación forense reveló detalles que pusieron los pelos de punta a todo el equipo. Los 7 cuerpos habían sido asesinados con una precisión quirúrgica que indicaba conocimiento médico avanzado. Cada víctima había sido sedada con la misma combinación de drogas, asesinada de la misma manera exacta y preparada para el entierro siguiendo el mismo ritual meticuloso. Pero lo más perturbador era esto. Todas las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas exactamente en las fechas que Rex había comenzado a mostrar comportamiento anormal frente a sus casas. Dr. Martínez, el forense principal, explicó a Carmen algo que la mantendría despierta durante semanas. Detective Valdés, he examinado cientos de escenas de crímenes en mis 20 años de carrera. Nunca había visto un patrón tan preciso. Este asesino no está actuando por impulso o emoción. Está siguiendo un plan específico, casi científico. ¿Qué tipo de plan? Cada víctima fue seleccionada basándose en criterios específicos. Vivían solas, tenían rutinas predecibles, y sus desapariciones no serían notadas inmediatamente. Pero hay algo más extraño. Dr. Martínez le mostró a Carmen una serie de fotografías de las 7 escenas del crimen. Mire estas ubicaciones donde fueron enterrados los cuerpos. ¿Ve el patrón? Carmen estudió las fotos durante varios minutos antes de que lo viera. Las ubicaciones de entierro formaban un patrón geográfico específico cuando se veían en un mapa de la ciudad. Forman una estrella de 7 puntas. Susurró. Exactamente. Y el centro de esa estrella es... Carmen siguió las líneas imaginarias en el mapa hasta el punto central, la estación de policía. Su asesino no solo planeó estos asesinatos meticulosamente, los ubicó geográficamente alrededor del lugar donde sabía que Rex estaría basado. La implicación golpeó a Carmen como un martillo. El asesino conocía a Rex, conocía sus habilidades, y había usado ese conocimiento para crear el patrón de asesinatos más elaborado que jamás hubieran visto. Esa noche, Carmen decidió revisar todos los archivos personales de Rex desde que había comenzado a trabajar con la policía 3 años antes. Lo que encontró la hizo llamar inmediatamente al capitán Torres. «Capitán, necesita venir a la estación ahora mismo». «Carmen, son las 11:30 p.m. ¿Qué es tan urgente?» «He estado revisando los archivos de Rex. Cada caso importante que hemos resuelto durante los últimos 3 años. Rex predijo la ubicación exacta del crimen días o semanas antes de que ocurriera. Explícate». Carmen extendió una docena de archivos sobre la mesa de la sala de conferencias. Caso número 1. La red de tráfico de drogas en el almacén abandonado. Rex comenzó a actuar nervioso frente a ese almacén 2 semanas antes de que recibiéramos la denuncia anónima que nos llevó allí. Eso podría ser coincidencia. Caso número 2. El laboratorio de metanfetaminas en la casa de los suburbios. Rex se obsesionó con esa casa durante 3 días antes de que explotara y nos llamaran para investigar. Carmen continuó repasando caso tras caso. En cada uno, Rex había mostrado comportamiento predictivo que se había materializado en actividad criminal dentro de días o semanas. Capitán, no son coincidencias. Rex tiene una habilidad que desafía la explicación científica actual. Y alguien lo sabe. ¿Estás sugiriendo que alguien ha estado monitoreando a Rex? Estoy diciendo que alguien ha estado usando las habilidades de Rex para planear crímenes. Piénselo. Si usted supiera que un perro policía específico puede detectar actividad criminal antes de que ocurra, ¿cómo usaría esa información? Capitán Torres se quedó silencioso durante largo tiempo. Podrías usar esa información para asegurarte de que tus crímenes sean detectados exactamente cuando tú quieres que sean detectados. Exactamente.
y podrías crear patrones de comportamiento en el perro que llevaran a la policía exactamente donde quieres que vayan. Carmen, ¿estás diciendo que hemos sido manipulados? Estoy diciendo que Rex ha sido usado como una herramienta involuntaria por alguien que entiende sus habilidades mejor que nosotros mismos. En ese momento, Rex, quien había estado durmiendo en su cama en la esquina de la sala de conferencias, levantó la cabeza bruscamente y comenzó a gruñir en una frecuencia tan baja que era más una vibración que un sonido. Carmen y el capitán Torres se voltearon para ver qué había, alertado a Rex. Las luces de la estación de policía se apagaron completamente. En la oscuridad absoluta, escucharon el sonido inconfundible de pasos aproximándose por el corredor principal. Pasos que se detenían exactamente frente a la puerta de la sala de conferencias. Rex se puso de pie lentamente, con cada músculo tenso, emitiendo ese gruñido continuo que significaba peligro extremo. Carmen puso su mano en su arma, pero antes de que pudiera sacarla, una voz familiar habló desde el otro lado de la puerta. «Detective Valdés, creo que es hora de que hablemos». Carmen reconoció inmediatamente la voz. Era Dr. Martínez, el forense que había estado examinando los 7 cuerpos. El mismo Dr. Martínez que había señalado el patrón geográfico de las ubicaciones de entierro. El mismo Dr. Martínez que había tenido acceso a todos los archivos de casos de Rex durante los últimos 3 años. Dr. Martínez, dijo Carmen con voz controlada. ¿Cómo entró al edificio después del horario de cierre? La misma forma que he estado entrando durante los últimos 2 años, detective. Tengo llaves. ¿Llaves que le dio quién? Una pausa larga. Alguien que reconoció el verdadero valor de las habilidades de Rex mucho antes que ustedes. Rex había comenzado a caminar lentamente hacia la puerta, pero no en posición de ataque. Su lenguaje corporal mostraba algo diferente. Reconocimiento. Rex lo conoce, murmuró Carmen. Por supuesto que me conoce. He estado trabajando con Rex desde antes de que fuera asignado oficialmente a su unidad. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, detective Valdés, que Rex no fue asignado a trabajar con usted por casualidad. Fue asignado específicamente porque alguien necesitaba sus habilidades para propósitos muy particulares. La puerta se abrió lentamente, y Dr. Martínez entró con las manos visibles pero llevando un maletín médico. Y ahora que Rex ha cumplido su propósito, es hora de proceder a la siguiente fase del experimento. ¿Qué experimento? El experimento para determinar si las habilidades predictivas de Rex son transferibles a otros animales. ¡O a humanos! Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Ha estado experimentando con Rex? No, detective. He estado experimentando con las víctimas. Rex ha sido simplemente mi herramienta de ubicación más precisa. Dr. Martínez abrió su maletín, revelando jeringas llenas de un líquido transparente. Las 7 víctimas no fueron asesinadas al azar. Fueron asesinadas como parte de un proceso de destilación. Estaba extrayendo el componente químico específico que produce el miedo extremo antes de la muerte. ¿Para qué? Para crear una sustancia que pudiera replicar las habilidades olfativas sobrenaturales de Rex en otros sujetos. Carmen se dio cuenta de que habían sido más que manipulados. Habían sido usados como parte de un experimento médico ilegal que había resultado en la muerte de 7 personas inocentes. Rex, dijo Dr. Martínez con voz suave. Ven aquí, compañero. Por primera vez en 3 años de trabajar juntos, Carmen vio a Rex vacilar. Se quedó inmóvil, mirando alternativamente a Carmen y a Dr. Martínez. Rex ha estado recibiendo inyecciones experimentales durante los últimos 6 meses, detective Valdés. Inyecciones que han amplificado sus habilidades naturales a niveles sobrenaturales. ¿Qué tipo de inyecciones? Una combinación de adrenalina pura, extractos de feromonas de miedo y un compuesto experimental derivado del tejido cerebral de personas que murieron en estados de terror extremo. Carmen sintió náuseas. ¿Ha estado drogando a Rex con partes de víctimas de asesinato? He estado mejorando a Rex para convertirlo en la herramienta de detección más poderosa que jamás haya existido. Y ha funcionado perfectamente.
Doctor Martínez sacó una jeringa llena de líquido transparente. Pero el experimento no está completo. Necesito una muestra final. ¿Qué tipo de muestra? Necesito observar qué sucede cuando Rex se enfrenta a una situación donde sus habilidades predictivas entran en conflicto, directo con su lealtad hacia usted. Carmen comprendió inmediatamente lo que Dr. Martínez estaba planeando. Va a matarme para ver cómo reacciona. Rex, voy a crear una situación donde Rex tenga que elegir entre salvar su propia vida y salvar la suya, detective. Y voy a registrar neurológicamente su proceso de decisión. Dr. Martínez se acercó lentamente, con la jeringa en una mano y un dispositivo de electroencefalografía portátil en la otra. La sustancia en esta jeringa le dará aproximadamente 3 minutos de vida después de la inyección, tiempo suficiente para que Rex tome su decisión final. Carmen miró a Rex, quien había comenzado a caminar lentamente hacia ella, posicionándose protectoramente entre ella y Dr. Martínez. «Rex», susurró Carmen, «no dejes que te use más». Rex la miró directamente a los ojos, y Carmen vio algo que nunca había visto antes. Determinación pura. Rex había tomado su decisión. Dr. Martínez estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente el poder del vínculo entre un oficial de policía y su compañero K9. En ese momento, las luces de emergencia se encendieron, llenando la sala con luz roja intermitente que creaba sombras dramáticas mientras comenzaba la confrontación final entre el bien y el mal puro. El experimento de Dr. Martínez estaba a punto de llegar a su conclusión, pero no de la manera que él había planeado. Rex se movió más rápido de lo que Carmen había visto jamás. En un solo movimiento fluido, saltó por encima de la mesa de conferencias y se interpuso entre Dr. Martínez y Carmen, con sus 45 kilos de músculo puro, tenso como un resorte de acero. El gruñido que emitió no era el sonido de un perro doméstico, era el rugido primitivo de un depredador que había decidido que era hora de matar. «Rex», dijo Dr. Martínez con voz sorprendentemente calmada, «sabes que no puedes lastimarme. Hemos trabajado juntos durante 2 años. Soy tu amigo». Rex respondió mostrando sus colmillos en una sonrisa que habría aterrorizado a cualquier criminal experimentado. «Dr. Martínez», dijo Carmen mientras lentamente movía su mano hacia su arma. «¿Cuánto tiempo ha estado experimentando con Rex sin nuestro conocimiento?» «Desde el primer día que llegó a esta estación, detective». ¿Realmente creyó que un perro con habilidades tan extraordinarias había sido asignado a su unidad por coincidencia? Dr. Martínez abrió completamente su maletín, revelando no solo jeringas, sino también dispositivos de monitoreo neurológico, viales de sustancias desconocidas y algo que hizo que Carmen sintiera náuseas. Fotografías detalladas de Rex durante lo que claramente habían sido sesiones de experimentación. ¿Ve estas imágenes, detective? Cada semana durante los últimos 6 meses, he estado monitoreando las ondas cerebrales de Rex mientras le administraba dosis controladas de mi compuesto experimental. Carmen vio las fotografías. Rex conectado a cables, con electrodos pegados a su cabeza, sus ojos mostrando una confusión y miedo que nunca había visto en su compañero. ¿Qué le ha estado haciendo? Amplificando sistemáticamente sus habilidades olfativas naturales, inyectándole extractos de adrenalina y feromonas de terror, derivadas de mis 7 víctimas. Las víctimas fueron asesinadas específicamente para experimentar con Rex. Fueron asesinadas para perfeccionar la fórmula que convertiría a Rex en el arma de detección más poderosa que jamás haya existido. Y funcionó. Dr. Martínez sacó una jeringa diferente, esta llena de un líquido de color rojo oscuro. Esta jeringa contiene la versión final de mi compuesto. Una dosis que amplificará las habilidades de Rex al punto donde podrá predecir eventos criminales con semanas de anticipación. ¿Pero qué? Pero la dosis es letal para humanos. Y necesito probarla en un sujeto humano para completar mi investigación. Carmen comprendió inmediatamente. Dr. Martínez planeaba inyectarle la sustancia letal para observar cómo Rex reaccionaría al predecir su muerte. ¿Por qué?, preguntó Carmen. ¿Por qué hacer todo esto? Porque el gobierno ha estado desarrollando un programa militar
clasificado para crear animales con habilidades sobrenaturales de detección. Rex es el prototipo perfecto, pero necesitan datos sobre cómo sus habilidades funcionan bajo estrés extremo. ¿Está trabajando para el gobierno? Estoy trabajando para personas que entienden el valor verdadero de weaponizar las habilidades animales extraordinarias. En ese momento, Rex hizo algo que sorprendió tanto a Carmen como a Dr. Martínez. Se sentó completamente, inclinó su cabeza hacia un lado y emitió un sonido que Carmen había escuchado solo una vez antes. Su sonido de conversación que usaba cuando trataba de comunicar información compleja. ¿Qué está tratando de decirme, compañero? Rex se levantó lentamente, caminó hacia la pared donde estaban colgados los mapas de la ciudad y comenzó a rasguñar un punto específico. Carmen siguió su mirada y sintió que se le detenía el corazón. Rex estaba señalando la ubicación exacta de la estación de policía en el mapa. Rex, susurró Carmen, ¿estás diciéndome que sabías todo este tiempo? Rex regresó a su posición protectora frente a Carmen y asintió una vez, claramente. ¿Sabías que Dr. Martínez te estaba experimentando? Otro asentimiento. ¿Y sabías que las 7 víctimas iban a morir? Rex emitió un gemido largo y triste que partió el corazón de Carmen. La había estado tratando de advertir durante meses, pero ella no había entendido sus señales. Dr. Martínez, dijo Carmen con voz controlada pero llena de rabia. Rex sabía exactamente lo que usted estaba haciendo. Ha estado tratando de advertirme durante meses. Por supuesto que sabía. Los experimentos han amplificado sus habilidades cognitivas además de sus habilidades olfativas. Rex ahora tiene aproximadamente la inteligencia de un niño de 8 años. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Rex puede entender conversaciones complejas, planear estrategias a largo plazo y manipular situaciones para obtener resultados específicos. Carmen miró a Rex con nueva comprensión. Durante los últimos meses, había notado que Rex parecía estar guiándolos hacia casos específicos, casi como si tuviera una agenda propia. Rex ha estado tratando de sabotear mis experimentos, continuó Dr. Martínez. Ha estado deliberadamente llevándolos hacia evidencia que revelaría mi trabajo. Los 7 cuerpos. ¿Rex nos llevó a encontrarlos deliberadamente? Rex orquestó todo el descubrimiento para exponer mi investigación. Es increíblemente inteligente y completamente leal a usted. Carmen se dio cuenta de que Rex no había estado prediciendo crímenes al azar. Había estado construyendo sistemáticamente un caso contra Dr. Martínez, usando sus habilidades amplificadas para recopilar evidencia que conduciría a su arresto. Pero Rex no calculó una variable, dijo Dr. Martínez, avanzando lentamente con la jeringa levantada. ¿Cuál? Que yo estaría preparado para eliminarlo antes de que pudiera completar su sabotaje. Dr. Martínez sacó una segunda jeringa. Está llena de un líquido verde brillante. Esta sustancia está diseñada específicamente para neutralizar el sistema nervioso canino amplificado. Rex morirá en aproximadamente 30 segundos después de la inyección. Rex se tensó inmediatamente, reconociendo la amenaza. ¿Y usted, Detective Valdés? Tendrá aproximadamente 2 minutos, después de su inyección para observar cómo Rex trata desesperadamente de salvarla antes de morir él mismo. Carmen se dio cuenta de que Dr. Martínez había planeado crear la situación más psicológicamente tortuosa posible, hacer que ella y Rex murieran sabiendo que no podían salvarse mutuamente. ¿Por qué tanto sadismo? Porque necesito registrar los patrones cerebrales exactos que ocurren cuando un sujeto con habilidades sobrenaturales se enfrenta a la pérdida inevitable de su compañero más querido, Dr. Martínez. Conectó un dispositivo portátil de electroencefalografía y se acercó lentamente hacia Rex. Los datos que obtenga de este experimento final me permitirán replicar el vínculo emocional entre Rex y usted en otros animales militares. Carmen comprendió la magnitud completa de la maldad que estaban enfrentando. Dr. Martínez no solo había asesinado a 7 personas inocentes y experimentado con Rex durante meses. Planeaba usar su muerte y la de Rex para crear un ejército de animales emotionally weaponizados. Rex, dijo Carmen en voz baja,
¿Hay algo que puedas hacer? Rex la miró directamente a los ojos, y Carmen vio algo extraordinario. Rex estaba completamente calmado. No mostraba miedo, pánico o desesperación. Mostraba determinación calculada. Rex había estado esperando exactamente esta situación. Durante los siguientes 30 segundos, Rex ejecutó la secuencia de acciones más inteligente que Carmen había visto de cualquier ser vivo. Primero, se acercó calmadamente al dispositivo de electroencefalografía y con precisión quirúrgica, mordió exactamente los cables correctos para deshabilitarlo permanentemente. Segundo, saltó sobre el maletín de Dr. Martínez y, usando sus patas, derramó todas las jeringas sobre el suelo de concreto, rompiéndolas. Tercero, se dirigió hacia el panel de control de emergencia de la sala de conferencias y, increíblemente, logró activar la alarma de emergencia de toda la estación. Cuarto, regresó a su posición protectora frente a Carmen y esperó. Todo esto ocurrió en menos de 40 segundos, ejecutado con la precisión de un plan que había estado desarrollando durante meses. «Rex», murmuró Dr. Martínez, «eres mucho más inteligente de lo que calculé». Las luces de emergencia llenaron la estación, las sirenas comenzaron a sonar, y Carmen pudo escuchar las voces de otros oficiales corriendo hacia su ubicación, pero Dr. Martínez tenía una jeringa de respaldo. «Rex arruinó mi equipo de monitoreo, pero aún puedo completar la parte letal del experimento». Se acercó rápidamente hacia Carmen, pero Rex se interpuso nuevamente. Esta vez, Dr. Martínez estaba preparado. Sacó un arma paralizante y la disparó directamente contra Rex. Rex se desplomó inmediatamente, sus músculos convulsionando mientras 50,000 voltios corrían por su cuerpo. «Rex», gritó Carmen. Pero antes de que pudiera moverse hacia él, Dr. Martínez le inyectó la sustancia letal directamente en el brazo. Carmen sintió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su visión comenzó a nublarse. Su respiración se volvió laboriosa y sintió que su corazón comenzaba a acelerarse peligrosamente. 2 minutos, detective, dijo Dr. Martínez, cronometrando. 2 minutos para que Rex se recupere de la descarga eléctrica y se dé cuenta de que no puede salvarla. Pero Rex ya se estaba recuperando. A pesar de la descarga masiva, se las arregló para ponerse en pie, temblando violentamente pero determinado. Se acercó a Carmen, que había colapsado en una silla, y comenzó a lamer su cara mientras emitía sonidos de angustia que partían el alma. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Dr. Martínez, tomando notas en una libreta. «Rex entiende exactamente lo que está sucediendo, pero es completamente impotente para detenerlo». Carmen, usando las últimas fuerzas que le quedaban, logró susurrar. «Rex. The antidote in his bag?» Rex inmediatamente entendió. Se dirigió hacia el maletín arruinado y comenzó a buscar frenéticamente entre los viales rotos y las jeringas destrozadas. «No hay antídoto», rió Dr. Martínez. «¿Crees que sería tan estúpido como para traer un antídoto?» Pero Rex había encontrado algo diferente. Entre los escombros del maletín, había localizado un vial intacto lleno de un líquido claro diferente. «Rex», murmuró Dr. Martínez, «aléjate de eso». Rex ignoró completamente la orden. Con cuidado extraordinario, logró romper el vial de manera que pudiera lamer el contenido sin cortarse con el vidrio. Inmediatamente, su comportamiento cambió dramáticamente. Sus ojos se volvieron más brillantes, sus movimientos más precisos, y emitió un sonido que Carmen nunca había escuchado. Un gruñido de determinación pura y furia controlada. ¿Qué había en ese vial?, preguntó Carmen débilmente. Dr. Martínez se había puesto pálido. Era la dosis experimental más concentrada de mi compuesto, diseñada para amplificar las habilidades de Rex al máximo nivel posible. ¿Qué significa eso? Significa que Rex acaba de volverse temporalmente el animal más inteligente y físicamente capaz del planeta. Rex se acercó lentamente a Dr. Martínez, quien comenzó a retroceder hacia la puerta. «Rex», dijo Dr. Martínez con voz nerviosa, «recuerda que soy tu amigo. He estado cuidándote durante años».
Rex respondió con una mirada que comunicaba perfectamente. Ya no. Durante los siguientes 5 minutos, Rex demostró exactamente por qué los pastor alemanes habían sido elegidos como perros militares y policiales. Usando inteligencia amplificada, fuerza sobrenatural y velocidad imposible, acorraló sistemáticamente a Dr. Martínez, deshabilitó su arma paralizante y lo inmovilizó completamente sin causarle daño permanente. Al mismo tiempo, de alguna manera comprendió que Carmen necesitaba ayuda médica inmediata. Se las arregló para abrir la puerta de la sala de conferencias justo cuando llegaron los otros oficiales, señalándoles que Carmen había sido envenenada. Los paramédicos llegaron 4 minutos después. Carmen fue trasladada de emergencia al hospital, donde los doctores trabajaron durante 6 horas para contrarrestar los efectos de la sustancia experimental. Rex se negó a alejarse de su lado durante todo el proceso de recuperación. 3 días después, cuando Carmen finalmente despertó en su cama de hospital, lo primero que vio fueron los ojos dorados familiares de Rex, quien había estado manteniendo vigilia las 72 horas completas. «Hola, compañero», susurró Carmen. «¿Cómo te sientes?» Rex emitió ese sonido suave de conversación que significaba «mejor ahora que estás despierta». Carmen había sobrevivido completamente, pero los doctores le explicaron que había estado a menos de 30 segundos de morir cuando Rex había orquestado su rescate. «Detective Valdés», le dijo el doctor Stevens, su médico principal. Los paramédicos dijeron que nunca habían visto un perro actuar con tanta inteligencia y determinación. Rex no solo salvó su vida, coordinó todo su rescate como si fuera un profesional médico. Durante las siguientes semanas, la investigación reveló la magnitud completa del horror que Dr. Martínez había orquestado. Había estado experimentando con Rex durante 2 años, no 6 meses. Las 7 víctimas habían sido asesinadas específicamente para extraer componentes neurológicos que amplificarían las habilidades caninas, y había estado trabajando para una organización militar clandestina que planeaba crear ejércitos de animales weaponizados. Pero Rex había sabotado sistemáticamente cada aspecto de la investigación, proporcionando evidencia falsa, manipulando resultados y, finalmente, exponiendo todo el programa. Rex jugó un juego de ajedrez de 2 años contra Dr. Martínez, le explicó el investigador federal a Carmen. Y ganó. Dr. Martínez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 7 cargos de asesinato en primer grado, experimentación ilegal con animales y traición. Rex se recuperó completamente de los experimentos, aunque mantuvo habilidades cognitivas ligeramente amplificadas que lo convirtieron en el perro policía más efectivo en la historia del departamento. Pero la experiencia había cambiado. Fundamentalmente su relación con Carmen. Ya no era simplemente un compañero. K9 era un partner igual, capaz de comunicación compleja, planificación estratégica y toma de decisiones independiente. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, Rex?, le preguntó Carmen una noche mientras revisaban archivos de casos en su casa. Rex levantó las orejas, indicándole que tenía toda su atención. Durante 2 años, estuve creyendo que tenía un compañero animal extraordinario, pero en realidad tenía un compañero que era más inteligente que yo. Rex emitió un sonido que Carmen había aprendido a interpretar como risa canina. Y lo mejor de todo es que elegiste usar toda esa inteligencia para protegerme y proteger a personas inocentes. Rex se acercó y puso su cabeza en el regazo de Carmen, comunicando perfectamente. Eso es lo que hace la familia. Esa noche, mientras Rex dormía junto a su cama, Carmen reflexionó sobre algo que la mantendría pensando durante años. Rex no solo había detectado la muerte en 7 casas antes de que llegara. Había detectado la maldad en una persona que todos confiaban. Había desarrollado un plan de 2 años para exponerla. Y había ejecutado ese plan con precisión que habría impresionado a cualquier detective veterano. La pregunta que nunca podría responder completamente era: ¿cuánto de la inteligencia extraordinaria de Rex había sido natural y cuánto había sido resultado de los experimentos? Pero la pregunta más importante ya tenía respuesta.
Sin importar de dónde viniera su inteligencia, Rex había elegido usarla para el bien, y esa elección lo convertía en el compañero más noble que Carmen había tenido jamás. 6 meses después del juicio de Dr. Martínez, Carmen y Rex habían establecido el récord departamental para resolución de casos. 47 casos cerrados en medio año, con una tasa de éxito del 100%. Pero no era solo el número de casos lo que había impresionado al departamento. Era la manera extraordinaria en que Rex había evolucionado como investigador. «Detective Valdés», le dijo el capitán Torres durante su reunión semanal, «necesito que me explique cómo Rex está haciendo lo que está haciendo». Carmen miró a Rex, quien estaba sentado junto a su escritorio revisando fotografías de escenas de crímenes con la concentración de un detective veterano. «¿A qué se refiere específicamente, capitán?» «Me refiero a que Rex está resolviendo casos que tenían perplejos a nuestros mejores detectives durante meses. Y no lo está haciendo solo olfateando evidencia. Está haciendo conexiones lógicas complejas. Era verdad. Durante los últimos meses, Rex había desarrollado habilidades que desafiaban toda comprensión tradicional sobre inteligencia canina. Caso número 1. El robo del banco que había permanecido sin resolver durante 8 meses. Rex había estudiado las fotografías de la escena del crimen durante 2 horas. Luego había guiado a Carmen directamente a la casa del cajero que había estado proporcionando información a los ladrones. Caso número 2. La desaparición de una niña de 12 años. Rex había olfateado su ropa, pero en lugar de seguir un rastro físico, había llevado a Carmen a la computadora de la familia y había insistido en que revisaran los registros de chat de la niña, donde encontraron evidencia de que había sido contactada por un depredador online. Caso número 3. Una serie de incendios aparentemente no relacionados. Rex había identificado un patrón en las ubicaciones que había llevado al arresto de un pirómano, que había estado operando durante 2 años sin ser detectado. «Capitán», explicó Carmen, «creo que los experimentos de Dr. Martínez amplificaron permanentemente las habilidades cognitivas de Rex. Pero más importante, le enseñaron a procesar información como un detective humano. ¿Qué quieres decir? Rex ya no solo detecta evidencia física, analiza patrones, forma hipótesis y desarrolla estrategias de investigación». Para demostrar su punto, Carmen puso un archivo de caso no resuelto sobre el escritorio. Una serie de asaltos a mano armada que habían ocurrido durante los últimos 3 meses. «Rex, ¿puedes revisar este caso?» Rex se acercó al archivo y comenzó a examinar las fotografías, los mapas y los informes de testigos. Durante 15 minutos, estudió cada detalle con la intensidad de un profesional experimentado. Luego hizo algo extraordinario. Se dirigió al mapa de la ciudad colgado en la pared y comenzó a marcar ubicaciones específicas con su pata, creando un patrón geográfico que ni Carmen ni otros detectives habían notado. «¿Qué estás viendo, compañero?» Rex regresó al archivo y seleccionó 3 fotografías específicas de diferentes escenas de crimen, colocándolas lado a lado. Carmen estudió las fotografías durante varios minutos antes de ver lo que Rex había identificado. En cada escena, había el mismo grafiti aparentemente no relacionado en paredes cercanas. «Rex, ¿estás sugiriendo que el ladrón está marcando su territorio?» Rex asintió y luego se dirigió a la computadora. Durante los últimos meses, había aprendido a usar comandos básicos de computadora tocando teclas específicas con su pata. Navegó al sistema de base de datos criminal y, de alguna manera, logró buscar arrestos previos relacionados con ese estilo específico de grafiti. En la pantalla apareció un archivo. Miguel Santos, 23 años, arrestado 2 años antes por vandalismo que incluía exactamente el mismo símbolo de grafiti. Carmen verificó la dirección de Santos. Vivía exactamente en el centro geográfico del patrón que Rex había identificado en el mapa. 2 horas después, Santos estaba arrestado y había confesado los 5 asaltos. Rex resolvió en 1 hora un caso que nos tenía confundidos durante 3 meses, murmuró el capitán Torres. Pero las habilidades extraordinarias de Rex venían con una responsabilidad que pesaba sobre Carmen constantemente. Rex ya no era simplemente un compañero animal, era un being consciente con emociones complejas,
capaz de formar opiniones, tomar decisiones morales y experimentar estrés psicológico cuando los casos involucraban sufrimiento humano extremo. Carmen había comenzado a notar que Rex se deprimía después de casos particularmente traumáticos, especialmente aquellos que involucraban niños o animales abusados. ¿Cómo manejamos esto, Rex?, le preguntó una noche después de un caso que había involucrado un ring de pelea de perros clandestino. Rex había estado inusualmente silencioso desde que habían rescatado 12 perros maltratados, y Carmen podía ver que la experiencia lo había afectado profundamente. Rex se acercó a ella y puso su cabeza en su regazo, emitiendo un sonido que Carmen había aprendido a interpretar como tristeza profunda. Lo sé, compañero. A veces este trabajo es demasiado difícil, incluso para nosotros. Durante las siguientes semanas, Carmen desarrolló rutinas especiales para ayudar a Rex a procesar el trauma emocional de su trabajo. Sesiones de juego, visitas a parques donde podía interactuar con otros perros y tiempo dedicado a casos menos intensos que le permitían usar sus habilidades para propósitos más positivos. El caso que cambiaría todo llegó en octubre. María González, de 8 años, había desaparecido mientras caminaba a casa desde la escuela. Habían pasado 48 horas sin pistas, y la temperatura nocturna estaba descendiendo a niveles peligrosos para una niña perdida. Cuando Carmen y Rex llegaron a la escuela para comenzar su búsqueda, Rex hizo algo que nunca había hecho antes. Se sentó completamente inmóvil durante 10 minutos completos, con sus ojos cerrados como si estuviera meditando. Rex, ¿qué estás haciendo? Cuando abrió los ojos, tenía una expresión de determinación absoluta. Se dirigió directamente hacia Carmen y comenzó a hablar en una serie de sonidos complejos que ella había aprendido a interpretar. Estaba diciéndole que necesitaba algo específico de la casa de María para rastrearla. Efectivamente, 25 minutos después, estaban en la habitación de María, donde Rex examinó cuidadosamente su ropa, sus juguetes y su cama. Pero en lugar de seguir un rastro olfativo tradicional, Rex se dirigió a la ventana de María y comenzó a estudiar la vista desde su habitación. Luego, hizo algo que dejó a Carmen sin palabras. Se dirigió al escritorio de María, donde había lápices de colores y papel, y comenzó a hacer marcas específicas en el papel usando su pata y su boca. Estaba dibujando. Durante 20 minutos, Rex creó lo que claramente era un mapa rudimentario, mostrando la ruta desde la escuela de María hasta un área específica fuera de la ciudad. Rex, murmuró Carmen, ¿estás mostrándome dónde está María? Rex asintió y comenzó a caminar hacia la puerta, indicando que era hora de seguir su mapa. El mapa de Rex los llevó por una ruta de 12 kilómetros a través de áreas residenciales, un parque y, finalmente, hacia un complejo de almacenes abandonados en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron al área indicada en el dibujo de Rex, inmediatamente comenzó a mostrar signos de alerta extrema. Pero esta vez, su comportamiento era diferente. No mostraba agresión o miedo, mostraba urgencia médica. Guió a Carmen directamente hacia un almacén específico, donde encontraron a María González, viva pero gravemente deshidratada y con hipotermia temprana. Había estado atrapada en el almacén durante 2 días después de entrar para buscar un gato perdido y no poder encontrar la salida. ¿Cómo sabías dónde encontrarla?, le preguntó Carmen a Rex, mientras los paramédicos trataban a María. Rex no pudo responder verbalmente, pero Carmen entendió algo extraordinario. Rex había usado su inteligencia amplificada para ponerse mentalmente en el lugar de una niña de 8 años. Imaginar qué decisiones habría tomado y calcular dónde habría terminado. No había seguido un rastro físico, había seguido un rastro psicológico. María se recuperó completamente, y su rescate fue cubierto por medios nacionales como el milagro del pastor alemán detective. Pero para Carmen, el verdadero milagro era más profundo. Rex había evolucionado de ser un animal extraordinario a ser un verdadero compañero consciente, capaz de empatía, razonamiento complejo y amor incondicional que trasciende las barreras entre especies.
Durante los meses siguientes, Carmen y Rex se convirtieron en el equipo de investigación más solicitado del país. Departamentos de policía de todo México los invitaban para casos no resueltos y siempre regresaban con resultados. Pero más importante, habían demostrado algo revolucionario: que la inteligencia y la bondad no se limitaban a una sola especie. Un año después del juicio de Dr. Martínez, Carmen recibió una llamada que la sorprendió completamente. «Detective Valdés, soy la directora Patricia Mendoza del Instituto Nacional de Entrenamiento Canino. Me gustaría hacer una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Queremos establecer un programa nacional basado en las habilidades de Rex. Entrenar otros perros usando métodos seguros para desarrollar capacidades cognitivas similares». Carmen miró a Rex, quien había estado escuchando la conversación telefónica con obvia comprensión. «¿Qué opinas, compañero? ¿Te gustaría enseñar a otros perros?» Rex emitió un sonido que Carmen había aprendido a interpretar como entusiasmo genuino. Durante los siguientes 2 años, Rex se convirtió en el instructor principal del programa Rex, entrenando a 47 perros de diferentes razas para desarrollar habilidades cognitivas amplificadas usando métodos completamente éticos. Cada perro graduado del programa fue emparejado con un oficial de policía especialmente entrenado, creando 47 equipos de investigación con capacidades extraordinarias. La tasa de resolución de casos a nivel nacional aumentó 340% en 2 años. Pero el impacto más profundo del programa Rex no fue estadístico, fue la transformación en cómo la sociedad entendía la relación entre humanos y animales. Rex había demostrado que cuando se trata a los animales como compañeros, conscientes en lugar de herramientas, pueden alcanzar niveles de inteligencia y colaboración que benefician a todos. En el 5º aniversario del caso de las 7 casas, Carmen y Rex regresaron al lugar donde todo había comenzado. La casa amarilla con rejas blancas, donde Rex había detectado el primer asesinato. La casa ahora era un centro comunitario dedicado a la protección de víctimas de crímenes violentos, y tenía una placa que decía: «En honor de Rex, quien demostró que la bondad no tiene límites de especies». ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, Rex?, le preguntó Carmen mientras se sentaban en el jardín donde una vez había estado enterrada la primera víctima. Rex inclinó su cabeza, dándole toda su atención. «Comenzó con Dr. Martínez tratando de convertirte en un arma. Y terminó contigo convirtiéndote en el ejemplo más perfecto de cómo la inteligencia debe ser usada para proteger a los inocentes». Rex se acercó y puso su pata en la mano de Carmen, un gesto que había desarrollado para comunicar acuerdo profundo. «Y lo más importante», continuó Carmen, «demostraste que el amor verdadero, el tipo de amor que te hace arriesgar todo para salvar a alguien más, trasciende completamente las barreras entre especies». Esa noche, mientras Carmen y Rex patrullaban su barrio familiar, pasaron frente a las otras 6 casas donde habían sido encontrados los cuerpos. Cada casa ahora tenía familias felices, niños jugando en los patios, y la sensación de que la vida había triunfado sobre la muerte. Rex se detuvo frente a cada casa durante un momento, no mostrando signos de trauma o tristeza, sino algo diferente: satisfacción silenciosa. Había convertido lugares de horror en lugares de esperanza. «Rex», dijo Carmen mientras regresaban a casa, «¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasaste con Dr. Martínez?» Rex la miró directamente y negó con la cabeza claramente. Luego emitió una secuencia de sonidos que Carmen había aprendido a interpretar como: «Todo valió la pena para poder protegerte y proteger a otros». Carmen comprendió que Rex había encontrado significado profundo en su sufrimiento, convirtiéndolo en una fuerza para el bien. Había transformado trauma en fortaleza y dolor en propósito. «¿Sabes qué, compañero?», dijo Carmen mientras entraban a su casa. «Creo que eres el ser más sabio que he conocido jamás». Rex emitió su sonido de conversación que significaba: «Somos un equipo. La sabiduría viene de trabajar juntos». Esa noche, mientras Rex dormía junto a la cama de Carmen, ella reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido de toda su experiencia.
El amor verdadero no se define por la especie, la inteligencia o las habilidades especiales. Se define por la disposición a sacrificarse por otros, la determinación de proteger a los inocentes y la elección constante de usar cualquier poder que tengas para hacer del mundo un lugar más seguro. Rex había elegido usar su inteligencia extraordinaria, sus habilidades sobrenaturales y su lealtad inquebrantable para exactamente eso. Y al hacerlo, había demostrado que los verdaderos héroes vienen en todas las formas, incluyendo la forma de un pastor Tammuz, alemán dorado, con ojos que brillan con sabiduría antigua y un corazón que late con amor incondicional. 5 años después de oler la muerte en 7 casas antes que la policía, Rex continuaba detectando peligro, resolviendo crímenes y salvando vidas. Pero más importante, continuaba demostrando cada día que cuando elegimos usar nuestros dones para proteger y servir a otros, podemos transformar hasta las experiencias más traumáticas en fuerzas para el bien. Y esa elección, la elección de convertir dolor en propósito, es lo que hace que algunos seres, sin importar su especie, sean verdaderamente extraordinarios. Rex había olido la muerte antes de que llegara, pero había elegido dedicar su vida a proteger la vida. Y esa elección lo convertía en el héroe más noble que Carmen había conocido jamás. Fin.